Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Después de muchísimo tiempo de no subir más contenido, en esta ocasión les traigo una serie de videos en las cuales pues trataré de aclararles algunas de sus dudas que ustedes tengan pues en el tema de programación. Estos videos van a tratar desde los conceptos básicos como por ejemplo qué es una constante, qué es una variable, qué es una variable de entorno. Vamos a ejecutar ese tipo de programas y asimismo vamos a ejecutar programas un poquito más avanzados. No solamente voy a hablar de temas de programación, también voy a hablar temas por ejemplo de redes, de programación web, de bases de datos y pues de otros sistemas operativos. Con el paso del tiempo voy a ir explicando sobre qué temarios me voy guiando y pues sobre qué me estoy basando, ¿vale? Así que bueno, no se diga más y comencemos con este nuevo video. Muy bien, esta es la unidad 1 que se llama diseño algorítmico. Prácticamente lo que engloba esta unidad es pura parte teórica, no hay nada práctico, si acaso nada más algunas definiciones y ya. Pero bueno, vamos a continuar. Tenemos el 1.1 que son conceptos básicos. Vamos a comenzar con la clasificación, que esto es lo primero lo que debemos de ver. Los lenguajes de programación se dividen en dos: lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. El lenguaje de bajo nivel es una traducción directa del código máquina. Este código es interpretado por el microprocesador para que pueda ser entendible pues por nosotros, los desarrolladores. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, este es el lenguaje de programación, lo que está aquí en esta parte. A su vez ya tiene un intérprete y lo transforma o lo traduce a lo que es el lenguaje máquina para que nuestro procesador lo pueda entender. Más arriba hay lo que es el programa de alto nivel, igual su traductor para que lo pueda entender el lenguaje ensamblador. Pero bueno, igual ese lo podemos ver en otra gráfica. Pero así es como trabaja lo que es el lenguaje de bajo nivel. Vamos a ver algunos software que te permiten desarrollar en lenguaje de bajo nivel. En este caso tenemos al EMU 8086. Muchos me imagino que ya lo han de conocer. Y tenemos al MASM. Los dos te permiten desarrollar en este tipo de lenguajes. Hay más, pero estos son los más famosos, se podría decir. Bueno, pues vamos a continuar. Este es el lenguaje de alto nivel. Permite al programador escribir las instrucciones de un programa utilizando palabras o expresiones sintácticas. Este lenguaje ya nos permite comunicarnos con la máquina y asimismo la máquina se puede comunicar con nosotros sucesivamente. Lenguaje de programación. Es una herramienta que permite desarrollar software o programas. Los lenguajes de programación son empleados para diseñar e implementar programas encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Bueno, espero que hayan entendido un poquito esta referencia. Esto hace alusivo a que nosotros como desarrolladores podemos tanto programar dispositivos físicos, en este caso lo que es un celular, una misma computadora, una tablet, un smartwatch. Nosotros como desarrolladores podemos programar todo este tipo de dispositivos y asimismo su software para que tenga el buen funcionamiento. Bueno, pues vamos a continuar con otro tema. Ahora, tenemos los tipos de lenguajes de programación de alto nivel. Estos ya son con lo que estamos más familiarizados todos. Desde los más básicos, que de hecho me faltó ponerlos, hasta se podría decir que los más actuales, entre comillas. Entonces tenemos lo que es Visual Basic, C, C++ o C++, como tú lo llames, C Sharp, o en este caso también se llama el .NET. Tenemos el PHP, Perl, Python, tenemos lo que es JavaScript, Ruby, Java y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lenguajes de programación. Hay muchísimos, como te vuelvo a repetir, pero yo puse algunos, nada más, o sea, para que te vayas dando cuenta cuáles son los lenguajes de programación de alto nivel. Ahora, aquí también hay un tema muy importante que son los editores de texto. No debemos confundirnos
con editor de texto y procesadores de texto. Aquí tenemos los editores de texto que ya más o menos con sus logotipos tú ya te estás identificando un poquito. En esta parte pues tenemos en la parte derecha a los procesadores de texto. El más común es el Word. Entonces en la parte izquierda tenemos a lo que es Atom, Sublime o Sublime, no sé cómo tú lo llames o lo conozcas, y tenemos a lo que es Brackets. Yo sinceramente yo me he acoplado mucho con Sublime, aparte de que es muy liviano, se me hace muy cómodo. Lo que es Atom y Brackets también los he utilizado, como te vuelvo a repetir, a mí no me he acoplado mucho con ellos, porque necesitas a cada rato como que descargar plugins y eso es lo que pues sinceramente a nosotros como desarrolladores no nos gusta. Bueno, es a mi parecer, ¿sale? A mi gusto. Hay personas que se acomodan con Brackets, otros con Atom. Hay más editores de texto, como te vuelvo a repetir, pero estos son como quien dice los más populares. Bueno, entonces por otro lado pues tenemos a nuestros procesadores de texto. El más común es Word. De hecho también se puede considerar editor de texto el blog de notas y el WordPad. Muchos de nosotros comenzamos a hacer nuestro primer programa en nuestro blog de notas, pero de hecho no sé ni por qué está aquí. Entonces por el momento así lo vamos a dejar. No me he puesto a investigar mucho, pero estas son las referencias. Algoritmos. A partir de aquí tenemos que tener un poquito más atención, porque ya vienen las cosas mucho más importantes. De este tema en adelante es como que ya las bases que tú debes de saber para poder desarrollar o para poder programar. De acuerdo con la Real Academia Española, podemos definir que un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. En términos de programación, un algoritmo sería un conjunto ordenado y finito de asignaciones, procesos, cálculos y decisiones que permiten un programa satisfacer una unidad de funcionalidad dada. Los algoritmos sirven para validar con el cliente la secuencia de operaciones que nos permitan cubrir las necesidades de función, como son proporcionadas al cliente para su validación. No deben contener términos técnicos. Bueno, en esta parte, lo que es el algoritmo nos está haciendo alusión a que cuando nosotros presentemos un cierto programa, o sea, ya sea que estemos en una empresa, espero me esté explicando en esta parte. Mira, ya sea que estemos en una empresa, al cliente nosotros le vamos a enseñar un algoritmo. Entonces tú a base de ese algoritmo, tú le vas diciendo al cliente, mire, como paso número 1 pues tenemos tal acción, como paso número 2 tal acción. Y aquí, como su nombre lo indica, dice que no debemos darle vocabularios técnicos que nosotros ya entendemos. O sea, nosotros debemos darle vocabularios un poco muy coloquiales para que él pueda entender cómo es que se va desarrollando su software. Espero que aquí me haya entendido un poquito y ustedes igual me estén entendiendo. Nosotros hacemos algoritmos para ir practicando. Entonces, igual, como te vuelvo a repetir, dice que es una serie ordenada y finita que te lleva a la solución de un problema. Aquí es muy importante seguir estos pasos, porque más adelante te voy a explicar, si no sigues los pasos bien, qué es lo que puedes ocasionar. Esto es un ejemplo así súper sencillo, ¿vale? Bueno, entonces mira, y bueno, aquí tenemos un algoritmo de una persona que se levanta de la cama y se va a trabajar. Entonces, como punto número 1 o como acción número 1 se levanta, la acción número 2 se quita la pijama, la acción número 3 se baña, luego se viste, luego desayuna y se transporta al trabajo. Esta rutina logra que la persona o el ejecutivo llegue al trabajo bien preparado para tomar decisiones críticas. Aquí pudimos ver que hicimos nuestro algoritmo bien detallado un poquito y siguiendo algunos pasos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo pero un poquito más cambiado? Entonces aquí
Dice que suponga que son los mismos pasos que se realizan, pero en un orden ligeramente distinto. Entonces vamos a ver. Número 1, la persona se levanta, se quita la pijama, luego se viste, luego se baña, luego desayuna y al último se transporta al trabajo. Aquí ya tuvimos un error, entonces vamos a ver. Dice que en este caso nuestra persona llegaría tarde al trabajo, todo mojado. Aquí estamos viendo la importancia del por qué debemos de tener ordenados nuestros algoritmos o igual nuestros programas. Porque si no tenemos nuestro algoritmo muy bien sintetizado o muy bien realizado, vamos a tener futuros errores en nuestro software, ya cuando nosotros estemos desarrollando. Me estoy tardando aquí un poquito porque creo que desde los inicios nuestros profesores nos han dicho que desde aquí debemos de tomar las decisiones para desarrollar nuestros programas. El 99.9% de los alumnos no desarrolla un algoritmo y luego empieza a desarrollar software en algún programa o en algún IDE. Tienes razón lo que dice. Cuando nos piden un programa, nosotros empezamos a ejecutar código a lo loco y entonces al momento de compilarlo y de correr nuestro programa es cuando vienen los errores. A veces, por azares del destino, nos llega a correr nuestro programa, ¿no? Y no tuvimos ningún error. Qué bueno, qué padre que no haya sucedido eso. Pero debemos hacer desde el algoritmo, desde nuestro pseudocódigo y desde nuestro diagrama de flujo para que no tengamos problemas con nuestro proyecto o nuestro programa. Sé que me tardé un poquito aquí explicando, pero sí quería hacer hincapié en esta parte, porque muchos cometemos este error, o sea, incluso yo, no somos todos perfectos. Nos da mucha flojera programar desde los algoritmos, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Nos vamos ya directamente a código y si compiló muy bien y si no, pues ya ni modo, vemos los errores en donde nos falta el punto y coma y así sucesivamente, ¿no? Pero no es el caso. No debemos de programar de esa manera. Tenemos que hacernos un hábito desde el algoritmo y así en orden llegar hasta nuestro software. Pero bueno, eso ya se verá con más anticipación o ya se verá mucho después. Pero si tú tienes las posibilidades, de verdad te lo recomiendo. Empieza a programar así, créate un hábito para que tú desarrolles de esta manera. Pero bueno, ya me quedé mucho tiempo en esta parte. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del pseudocódigo. Un pseudocódigo o falso lenguaje está formado por una serie de palabras con un formalismo muy sencillo que permite describir el funcionamiento de un programa. Se usa tanto en la fase de diseño como en la fase de análisis. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común, instrucciones de programación y palabras clave que definen las estructuras básicas. Su objetivo es permitir que el programador se centre en los aspectos lógicos de la solución de un problema. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el pseudocódigo. Ya es un poquito, ya va más relacionado con el lenguaje de programación al que nosotros vamos a realizar o en el que nosotros estamos más familiarizados. Pero básicamente es igual que todos los lenguajes. Entonces, igual sabemos que nuestro pseudocódigo tiene un inicio, un proceso y un final, como todos. En este caso tenemos el ejemplo de un círculo en el que vamos a calcular su perímetro y su área y nosotros asignándole un radio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que nosotros quisiéramos hacer, no? Como primer paso, pues declarar nuestras variables. Como segundo paso, introducir el radio, ¿no? Que aquí nos dice, introduce el radio. Una vez que nosotros hayamos introducido el radio de nuestro círculo, va a leer el radio nuestro programa y después va a empezar a calcular el área en la que se le va a asignar lo que es pi por el radio que ya le asignamos y lo va a elevar al cuadrado. Una vez que tenga esto, lo que es el área,
lo va a guardar en su memoria y va a proceder a calcular el perímetro. Entonces a perímetro se le asigna esta operación ya teniendo en cuenta el radio, como se los vuelvo a repetir, y entonces hace la operación 2 por pi por radio, el que nosotros le hayamos asignado anteriormente. Y entonces, una vez que esto ya está almacenado en su memoria, ya lo va a imprimir. Y entonces va a escribir el área es más área. Entonces va a agregar el área, el resultado que ya haya obtenido. Asimismo con el perímetro. Y pues finaliza nuestro programa. Espero que me hayan entendido un poquito cómo va más o menos el pseudocódigo y no los haya enredado más de lo que ya están, ¿sale? Pueden pausar el video si ustedes quieren y copiar este pseudocódigo. De hecho, después lo vamos a programar para que si ustedes igual lo quieren ir programando en su computadora, adelante. Pero vamos a continuar. Ahora, diagrama de flujo. Es la representación gráfica que define un proceso. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso, junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Entonces, aquí nosotros tenemos varias figuritas o varios símbolos. Ustedes ya están familiarizados con esto. Desde, no sé, desde la prepa, ustedes han desarrollado igual diagramas de flujo. Pero estos son los más básicos. Todos estos son los más básicos. Hay más, hay muchísimo más. Pero, como te vuelvo a repetir, estos son los que más se utilizan. Bueno, igual pues vamos a continuar. Vamos a continuar con un ejemplo de un diagrama de flujo. Este ya está más ordenado, ya tiene sus conexiones, ya tiene igual sus condiciones. Entonces vamos a explicarlo. Este diagrama de flujo saca el promedio de n alumnos con 5 calificaciones. Entonces tenemos nuestro inicio, baja nuestra flecha para seguir con el proceso de los datos. Aquí vamos a asignar nuestros datos, que en este caso son nuestras variables de tipo entero. En este caso lo vamos a declarar así. Aunque aquí me faltó declarar mis variables de tipo entero. Es decir, int, me faltó ponerle int o double. Más bien, lo vamos a sacar de tipo double. Sí, porque obviamente son nuestras calificaciones, que obviamente no son enteros, a menos que se redondeen, pero no. En este caso los vamos a sacar de tipo double. Asignamos nuestras variables de tipo double, que es el promedio, calificación de la 1 a la 5. Y luego nuestra flechita viene a este otro símbolo, que es el símbolo del proceso. Lo que tenemos en promedio, o lo que es en promedio, se le asignan las calificaciones que nosotros ya habíamos puesto anteriormente. Entonces hace la suma de las 5 calificaciones y la divide entre 5. Y luego viene a este otro proceso, que es el de selección. Entonces aquí se hace la pregunta: ¿promedio es mayor o igual a 7? Si dice que no, entonces va a decir que es reprobado y va a agregar el promedio. ¿Vale? ¿Cuánto es lo que sacó? Obviamente menor a 7, de 6 para abajo. Y luego va a venir a este otro proceso. Te va a preguntar: sacar otro promedio. Igual, si tú le dices que no, ahí va a terminar el programa y se va a quedar con la calificación que tú le hayas asignado o que le hayas puesto. Ahora vamos a regresarnos acá arriba. Entonces promedio, o sea, volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Promedio es mayor o igual a 7? Si dice que sí, entonces va a imprimir que diga aprobado y va a agregar el promedio o la calificación que haya obtenido este alumno. Y viene a este otro proceso y vuelve a hacerse la misma pregunta: sacar otro promedio. En este caso, si el programador o la persona dice que sí, pues va a regresar hasta acá arriba y va a volver a declarar igual sus variables, en este caso las calificaciones del otro alumno, y así sucesivamente. Espero que me estén entendiendo un poquito. De hecho están un poquito más claros aquí ya con los procesos. Aquí quise poner este tipo de procesos para que tú te vayas ya familiarizando, porque hay procesos muchísimo más sencillos que empiezan desde aquí, desde el inicio, el proceso, bueno, las asignaciones, luego su proceso y fin, y ahí termina. Y eso no es lo que queremos. O sea, queremos ya ver un poquito más de complejidad
para que vayamos utilizando más los otros símbolos y vayas viendo para qué sirven. Ahora vamos a continuar con los paradigmas de programación. En este caso tenemos el paradigma imperativo. En este paradigma se impone que cualquier programa es una secuencia de instrucciones o comandos que se ejecutan siguiendo un orden de arriba hacia abajo. Este único enlace de programa se interrumpe exclusivamente para ejecutar otros subprogramas o funciones, después de lo cual se regresa al punto de interrupción. Espero que me hayan entendido un poquito aquí. Ahora vamos a hablar del paradigma estructurado. Este paradigma es un caso particular de paradigma imperativo, por lo que se impone únicamente algunas estructuras de código, prohibiendo una continuación del cálculo de manera caótica. Por ejemplo, se impone que las instrucciones sean agrupadas en bloques, procedimientos y funciones, que comunican, por tanto, el código que se repite tiene la forma de un ciclo, loop en inglés, gobernado por una condición lógica. Tenemos el paradigma declarativo. Un programa describe el problema a solucionar y la manera de resolverlo, pero no indica el orden de las acciones u operaciones que se deben seguir. En este caso, hay dos paradigmas principales, que es el paradigma funcional y el paradigma lógico. Ahora vamos a ver el paradigma funcional. Este paradigma describe a la computación como la evaluación de funciones matemáticas y evitar declarar y cambiar datos para producir mejores efectos y que sus resultados sean más eficientes. La función se define basándose en procedimientos y esta puede ser recursiva. Entonces, el lenguaje funcional posee 4 componentes. En este caso, es un grupo de funciones primitivas, un grupo de formas de funciones, la operación de la aplicación y un grupo de datos. Su utilidad radica en conseguir lenguajes expresivos y matemáticamente elegantes, en los que no sea necesario bajar al nivel de la máquina para describir el proceso llevado a cabo por el programa, y evitando el concepto de estado del cómputo. Este lenguaje es apreciado por presentar ciertas ventajas. Vamos a ver sus ventajas. Tenemos que es elegancia, claridad, sencillez, potencia y concisión. Lo que son semánticas claras, simples y matemáticamente bien fundadas. Ahora son cercanos al nivel de abstracción de las especificaciones de los problemas a resolver. Referencialmente transparentes, alta dosis de paralelismo implícito, aplicaciones variadas. Es bastante útil para el desarrollo de prototipos, ausencia de efectos colaterales, proceso de depuración menos problemático y pruebas de unidades más confiables. Esto es lo que contiene el paradigma funcional. Ahora, estos son algunos lenguajes de programación que utilizan este paradigma. Vamos a continuar con el siguiente paradigma. En este caso es el paradigma lógico. Se basa en la definición de reglas lógicas para luego, a través de un motor de inferencias lógicas, responder preguntas planteadas al sistema y así resolver los problemas. Este paradigma está dentro del paradigma de programación declarativo junto con el funcional. Sus campos de aplicación principales son el área de sistemas, expertos e inteligencia artificial. La mayoría de los lenguajes de programación lógica se basan en teoría lógica de primer orden, aunque también incorporan algunos comportamientos de orden superior como la lógica difusa. Por su esencia declarativa, un programa lógico no tiene un algoritmo que indique los pasos que detallen de manera a llegar a un resultado,
sino que es el sistema internamente el que proporciona la secuencia de control y no existe el concepto de asignación de variables, sino el de unificación. Aquí presenta ciertas características principales, en este caso que son sintaxis y semántica bien definidas, reglas de inferencia, caracterización de prioridades y relaciones, doble dirección, que es entrada y salida de datos, y los datos parcialmente construidos. Estos son algunos de los lenguajes de programación que pertenecen a este paradigma. Entonces vamos a continuar con el siguiente paradigma. En este caso es el paradigma orientado a objetos. Existen tres tipos fundamentales que gobiernan este tipo de programación, que es el encapsulamiento, prototipos y clases y herencias, y la tipificación y polimorfismo. Estos son los tres tipos, ¿sale? Bueno, entonces son los lenguajes orientados a objetos que existen bajo este paradigma. Muchos de todos estos ya los conocemos. Este tema son los tipos de datos. Aquí tenemos que poner muchísima atención, porque también esto es muy importante. Pasándonos de aquí es como vamos a también asignar a nuestros programas pues lo que le conviene a cada parte. Entonces vamos a hablar nuevamente de los tipos de datos. Para programar es necesario identificar a qué tipo de datos pertenecen cada una de las variables o constantes, ya que son números, letras, palabras y frases. Cada uno corresponde a un tipo de dato que requerirá en una manipulación específica, y a esto se le llama como tipos de datos primitivos. Vamos a ver aquí en un esquemita los tipos de datos primitivos. Se dividen en enteros, reales, de carácter o de caracteres, y los que son los booleanos. Los tipos de datos, los que son enteros, se dividen en byte, short, int y long. Vamos a pasar con los tipos de datos reales, que es el float y el double. Ahora vamos a proceder con el tipo de dato de los que son los caracteres. En este caso tenemos a lo que es el char. Si no me equivoco, creo que también se incluye el string. Y por último tenemos a los booleanos, que nada más incluye lo que es el boolean. Solo lo que nos arroja es una de dos, o es true o es false, o es verdadero o es falso. Igual tómale captura de pantalla o anótalo si tú quieres, para que los tengas en cuenta. Bueno, aquí continuamos con el tema y tenemos lo que es la definición de constante. Es un valor que no se puede modificar. Cuando decimos que no se puede cambiar, hablamos que no se puede cambiar durante la ejecución del programa, es decir, en el tiempo de ejecución. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos que no se puede modificar en el tiempo de ejecución, pero obviamente pues nosotros sí lo podemos modificar mucho después. Entonces aquí tenemos nuestras paqueterías, en este caso se llama ejemplo, importamos nuestras bibliotecas. Entonces tenemos lo que es static final int días de la semana. En este caso se le está asignando, no es igual, es el tipo de variable que se le está aquí asignando, que es el 7, y aquí bueno ya va a imprimir los 7. La semana tiene días de la semana, está aquí mandando a llamar días de la semana. Va a imprimir el número 7 y por último igual días. Entonces la semana tiene 7 días. Entonces, ¿a qué me refiero con constante? Que mientras el programa se esté ejecutando, no va a cambiar su valor, ¿sale? No va a cambiar el número 7. Cuando tú lo ejecutes no va a cambiar. De hecho, si quieres, ejecútalo. O sea, córrelo en tu IDE y vas a ver que no va a cambiar. Obviamente no va a cambiar. Pero si tú le cambias el número por 5, por 1, no sé, obviamente va a cambiar. Pero en tiempo de ejecución, como dice la instrucción, no va a cambiar. Eso es a lo que se refiere una constante.
vamos a continuar con el tema que son las variables. Aquí tenemos lo que son las variables globales y más adelante tenemos lo que son las variables locales. Te voy a mencionar qué es una variable local. Una variable local es aquella que está declarada para el programa o algoritmo principal del que dependen todos los subprogramas. Se declara fuera de todas las funciones, es visible en todo el programa, se declaran fuera de nuestro método y no es necesario inicializar las variables en cero. En ejemplo tenemos aquí que es double, de hecho me faltó aquí modificarlo, y nombre, ¿no? Ahora tenemos las variables locales. Las variables locales son las variables declaradas en el cuerpo de un método específico como main. Son variables locales las cuales pueden usarse solo en ese método. Cada método puede acceder solo a sus propias variables locales y no a las de los otros métodos. Cuando un método termina, se repiten los valores de sus variables locales. Los parámetros de un método también son variables locales del mismo. Operadores. En esta ocasión los vamos a clasificar en 3, aunque hay más, pero estos serían los más importantes y los más usuales en cualquier lenguaje de programación. Tenemos que son los operadores lógicos y relacionales. Tratan con valores verdaderos y falsos, con expresión, con operaciones lógicos o relacionales. Devuelven siempre un valor verdadero o falso. El lenguaje interpreta un valor verdadero cuando es diferente de 0 y falso cuando es igual a 0. Entonces aquí tenemos los operadores lógicos y relacionales. Varios de nosotros ya los conocíamos. Los símbolos, obviamente, pero no que se llamaban operadores. Tenemos los operadores de asignación. Los operadores de asignación asignan un valor específico a una variable mediante una asignación simple o por dos operadores llamados operadores compuestos. Entonces aquí tenemos los operadores de asignación, ¿sale? Igual si quieres le tomas captura de pantalla, los copias en tu cuaderno para que los puedas anotar. Tenemos lo que son los operadores de asignación, que si se acuerdan en el tema anterior, cuando yo les dije igual a 7, no les dije igual a 7, les dije se le asigna el valor de 7. Tenemos los que son los operadores aritméticos. Son aquellos símbolos que nos permiten hacer operaciones o cálculos simples. Tenemos aquí los operadores más, de adición, de resta y de multiplicación, de división y así sucesivamente, ¿sale? Tenemos también el que es el que es de incremento y el de decremento. Identificadores. Aquí tenemos igual un recuadro, pero les voy a mencionar que en sí que es un identificador. Algunos de los principales componentes de un programa son los identificadores, las variables y las constantes. Se emplean para asignarle un nombre a una clase, objeto, atributo. Se puede emplear en cualquier secuencia de caracteres alfabéticos, en mayúsculas y minúsculas, numéricos, los caracteres de subrayado, de guión bajo, obviamente, y no se permiten separaciones en blanco como separadores de palabras. Entonces aquí tenemos los operadores que son válidos y los que no son válidos. Los identificadores aquí los podemos poner como número 1, día del mes. Aclaramos que no se debe de asignar por separación, con un guión bajo siempre. Y aquí lo podemos anotar como el sistema de notación camello. El sistema de notación camello aquí nos hace referencia a que la primera letra debe de ser minúscula y entre división de palabras se debe de asignar una mayúscula.
¿Vale? Pero igual siempre comenzar con la primera letra minúscula y después la primera letra mayúscula. Vamos a continuar con el tema 1.2, representación de algoritmos, gráfica y pseudocódigo. Aquí tenemos lo que es el algoritmo. Ya nos vamos a centrar en un algoritmo ya un poquito más formal para que tú vayas teniendo similitud en cada tema. En este caso de lo que es el algoritmo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Vamos a seguir este mismo tema o este mismo ejercicio de lo que es el radio del círculo, igual en el pseudocódigo y el algoritmo, para que vayas viendo las diferencias de cada uno. Yo también me llegué a equivocar entre la diferencia de un algoritmo, un pseudocódigo y un diagrama de flujo. La verdad yo sí me llegué a confundir en este tipo de cosas. ¿Neta me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Entonces aquí te lo quiero mostrar para que vayas viendo la similitud, ¿sale? Algoritmo del radio del círculo, vamos a leerlo, que es el de definir las variables del radio, del área y del perímetro. Entonces escribimos radio, leemos radio, ya empezamos a calcular el área teniendo en cuenta que ya tenemos el radio, calculamos el perímetro, imprimimos área e imprimimos perímetro y finaliza nuestro proceso. Ahora vamos a hablarlo del pseudocódigo. El pseudocódigo es prácticamente lo copié y lo pegué, es así tal y como está. Entonces igual tenemos el inicio, definimos radio, área, perímetro como dato real, aquí ya le anoté como dato real, escribimos que introduzca el radio, leemos el radio o el programa lee el radio y entonces aquí va a calcular área y perímetro y aquí va a imprimir el resultado. Y ahora el diagrama de flujo. El diagrama de flujo igual aquí ya te lo tengo, que es el inicio. Aquí vamos a asignarle nuestras variables, que en este caso son de tipo double. Va a anotar lo que es radio, lo que es double va a ser área y perímetro también. Y entonces aquí ya viene lo que es en la parte del proceso, es área igual a pi por radio elevado al cuadrado. Y luego en perímetro es igual a 2 por pi por radio. Una vez que haya tenido todo esto, lo haya almacenado en su memoria, ya te va a imprimir que es el área del círculo es y va a agregar el resultado de área, asimismo el resultado de perímetro y va a terminar tu programa. Espero que ya más o menos hayas tenido lo que es la diferencia de cada tema y que pues obviamente no te haya revolvido un poquito con todo esto. Pero estoy tratando así como que sintetizarlo un poquito para que todo mundo lo entienda. ¡Qué agradable sujeto! Entonces vamos a continuar con el tema 1.3, diseño de algoritmos. Ahora, reforzando más el tema, decimos que todo algoritmo debe constar de las siguientes partes. Es un input o entrada, un proceso y un output o salida. En el input o entrada es el ingreso de los datos que el algoritmo necesita para operar. En el proceso se trata de las operaciones lógicas formal que el algoritmo emprenderá para lo recibido del input. Y el output son los resultados obtenidos del proceso sobre el input una vez terminada la ejecución del algoritmo o bueno, del programa, ¿sale? Y por último, ya terminamos, tenemos el 1.4 que son diseño de funciones. La diferencia radica en que la función se usa para devolver un solo valor de un tipo de dato simple a su punto de referencia. La función se relaciona especificando su nombre en una expresión como si fuera una variable ordinaria de tipo simple. Las funciones se dividen en estándares y definidas por el usuario. En este caso, tenemos que es la estándar y las que son definidas por el usuario, ¿sale?
Bueno, este es el ejemplo de una función igual de suma, pero ya dado a la realidad. Este, si quieres, lo puedes compilar y te va a jalar, va a correr sin ningún problema. Este tú lo puedes probar y te aseguro que jala. Entonces, tenemos aquí lo que es nuestra clase. Aquí en este caso le asignamos el nombre de ejemplo. Asignamos como de tipo entero suma. En este caso le pusimos sumar, que es de tipo entero int a, int b. Va a retornar a una suma, que va a sumar nuestra variable a y nuestra variable b. Aquí todavía no le asignamos un número. Dentro de ejemplo, ejemplo es igual a new ejemplo. Ahora, ejemplo punto imprimir. O sea, ya va a arrojar el resultado de lo que es la suma. Nuestro resultado es de tipo entero, igual a ejemplo punto sumar. Entonces, sumar, ¿cuál es? Sumar es esto, a y b. Y acuérdate que retorna la suma de a más b. En este caso nosotros aquí le asignamos que sume 4 y 6. A nuestra variable a se le está asignando el valor de 4. Y a nuestra variable b se le está asignando el valor de 6. Nuevamente hicimos otro ejemplo o otra suma de tipo entero igual. O sea, aquí no le puedes cambiar valores, no le puedes poner double porque no es concordante con esto. O sea, aquí tú le asignaste el tipo entero igual a tu suma, a tus variables. Entonces no puedes andar cambiando cosas porque igual te puede causar algún error. Bueno, entonces continuamos, que es el resultado 2 es igual a ejemplo, ¿sale? Que es nuestra instancia, perdón, no es nuestro field. Es nuestra instancia. Estamos instanciando aquí y estamos concatenando nuestra función. En este caso es sumar. Nuevamente, ¿dónde está sumar? Haz de cuenta que es como un buscador ¿no? Tú le asignaste aquí un nombre y va a buscar este nombre. Va a buscar algo que diga sumar. Y va a empezar a leer de arriba hacia abajo. Sumar, aquí ya lo encontró. Y sumar, ¿qué tiene? Dos variables y tiene un return. A nuestra variable a se le asigna un valor de 3 y a nuestra variable b se le asigna igual un valor de 3 y te va a arrojar el resultado, ¿sale? El resultado de las dos sumas. Como te vuelvo a repetir, córrelo tu programa y te va a funcionar. Entonces espero que aquí ya tengas más o menos la similitud de lo que es una función. Entonces, ya para finalizar, una función es que te retorna el valor que tú le estás dando o el resultado que tú le estás asignando, ¿sale? Bueno, pues aquí termina el tema y bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado todo esto y pues muchas gracias. Espero que les haya gustado, les haya servido esta serie de temas y de alguna manera haya aclarado alguna de sus dudas. No se olviden compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de escuela, compartirlo en sus redes sociales, que eso es lo más importante. Comentar aquí en la parte de abajo qué te pareció y si te siguen gustando o si te está gustando esta serie de videos y esta dinámica que estamos realizando. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo y hasta la próxima. Bye.